Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la información, nos explique qué significa todo esto que estamos viendo. Bienvenido. ¿Puedes activar tu micrófono, porfa? No cabe duda que cuando más inspirado está empezando uno es cuando está la mala broma del Pero mes. bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos viviendo, de hecho, un momento muy interesante porque se trata de un parteaguas. Jamás en la historia habíamos tenido un encontronazo en el que el gobierno lograra, en este sentido, detener las operaciones de una red social. Y las plataformas tecnológicas han venido amasando un poder y una influencia muy relevante, tanto que lo que estamos viendo hoy es el resultado de una serie de jaloneos políticos y geopolíticos digitales muy interesantes. La confrontación que hay con China y Estados Unidos, evidentemente, pero esto se ve, digamos, aderezado porque el presidente Trump, en su momento siendo presidente, en 2020, solicita el bloqueo de TikTok y el presidente Joe Biden, el año pasado, el 24 de abril de 2024, firma esta ley que presiona a TikTok para ser vendido a una empresa americana para mantener a resguardo los datos de los usuarios estadounidenses con una empresa americana y es el, digamos, el centro del temor del gobierno estadounidense, el posible espionaje que pudiera tener China y el gobierno chino a través de la plataforma. Todo indicaría que el plazo que ya se venció llegando al 19 de enero se cumple y no habría por el momento ningún tipo de influencia política adicional que pudiera conseguirle algunos minutos más de vida a TikTok. Y me refiero a que hoy en la mañana, como bien comentabas, el Congreso en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, confirmó el deadline, la fecha mortal para el 19 de enero, en el que entrará en vigor dicha ley. Y esto respondiendo un poco a peticiones tanto del presidente Biden, que aunque había venido como muy firme en el último año, en estas últimas semanas ha comenzado a suavizar su posicionamiento en contra de TikTok, un poco como queriendo dejarle al presidente Trump, digamos, el honor de poder llevar a cabo esta parte de la ley. Pero por otro lado, el presidente Trump ha levantado ya la voz indicando que le gustaría conseguirle un poco más de tiempo. Lo que no le coincide al presidente Trump son los tiempos. El día que entra en vigor la ley, el 18 de enero, perdón, el 19, y la fecha en la que inicia la administración, la nueva administración del presidente Trump, que es el 20 de enero. Esta desfase que hay no le permite al presidente Trump ser el héroe absoluto que se tratara Claro. para salvar, en este caso, a la aplicación, aunque todo indicaría que va por ahí, Yoli. Oye, ¿y qué va a pasar con los TikTokers? Porque algunos ya se mudaron a otra plataforma china. En México, evidentemente, pues hay mucha expectativa sobre qué va a pasar. En México, como muy bien estabas tú informando, todo indica que no deberíamos de tener ningún impacto, al menos no un impacto inmediato. La única dos cosas que a mí me llaman la atención sería la siguiente. Uno, las tendencias. En TikTok, en Estados Unidos particularmente, están los usuarios más influyentes en generación de tendencias que después las vemos a nivel global. ¿Qué veremos en tendencias más basadas en el idioma español, por ejemplo? Eso me llama la atención y te diría que hasta me entusiasma y me intriga en términos positivos. Pero por otro lado, la posibilidad de empezar a ver faltas de contenido, no podemos descartarla. Hay una empresa, Oracle, una empresa enorme en términos de bases de datos en Estados Unidos, que ofreció comprar TikTok junto con Walmart hace unos meses. Curiosamente, no les hicieron caso, pero sí obtuvo el contrato para el alojamiento de ciertos videos de TikTok. No todos los videos, pero algunos de los videos están en un servicio alojado precisamente en Estados Unidos en esta empresa. Si el domingo que entrara en vigor la ley, si es que entra en vigor, esta empresa decidiera adherirse a esta ley y bajar a los servicios, a pagar a los servidores, podríamos en un momento dado ver probablemente algunos videos que subimos nosotros a nuestra cuenta o de personas que seguimos que no estuvieran disponibles por esto que estamos comentando, pero todo indicaría que no deberíamos de tener un impacto mayor. Ahora, la muerte de la plataforma en Estados Unidos podría sí significar no solo una infección, digamos, en términos internos de la plataforma misma a nivel mundial, sino incluso podría sentar un precedente muy interesante, por no decir peligroso, para con otras plataformas tecnológicas, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Ahorita que decías la muerte de TikTok, suena impactante, pero acaparó portadas de todo el mundo. Todo el mundo le ponía una arista política de seguridad, si tendríamos todos que poner atención en la decisión que estaba tomando el gobierno de Estados Unidos y replicarla, o por el contrario, es llamativo, es una plataforma que acapara la atención.
que acapara la atención y que ha centrado o que nos ha mostrado cómo la parte digital y la tecnología hoy forman parte importantísima de las relaciones geopolíticas en el planeta. Y en Exacto, el caso de la exacto. influencia de TikTok, comentabas tú, por ejemplo, y esto es importantísimo, me parece muy interesante, el que el presidente Trump salvara a TikTok, podríamos muy bien identificarlo con toda una línea de narrativa que ha venido construyendo el presidente Trump en las últimas semanas, en las que se reunió con el CEO de Amazon, Jeff Bezos, con el CEO de OpenAI, Sam Altman, con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a quien incluso pues prácticamente lo invitó amablemente a cambiar sus políticas de moderación de contenido. Hoy vivimos un Facebook, un Instagram anunciados por Mark Zuckerberg hace apenas unos días, en el que la verificación y validación de contenido y de desinformación ya no la va a llevar a cabo Facebook y van a transferirnos a nosotros usuarios la responsabilidad de poder validar nuestro propio contenido. Es decir, tuvo una reunión en Mar-a-Lago a los pocos días del triunfo del presidente Trump con él, después de años de no hablarse, y a los pocos días dona $1 millón Meta al arranque de la administración del presidente Trump. Estamos viendo una alineación para que el presidente Trump pueda hacerle frente a una cargada china, Joely, que está impulsada por la inteligencia artificial, los autos eléctricos, las baterías eléctricas. Por supuesto que la parte de las redes sociales en términos de volumen son importantísimas en esta competencia global y todo indicaría que echarse a TikTok a la bolsa, en lugar de echarse a 170 millones de usuarios en contra, podría indicar una ruta política muy interesante y muy viable para el presidente Trump. Oye, Emilio, es que eres un crack explicando y haciendo cierta pedagogía con todos. Bien lo planteas desde un término geopolítico, pero también es cierto que TikTok innovó en la manera de comunicar, instauró nuevas palabras, nuevas maneras de consumir información, porque no solamente son los bailecitos, es un nuevo negocio incluso para muchísimas personas y muchísimas carreras que ahora se han centrado ahí. Es como si comenzara a madurar todo este sistema de plataformas y de comunicación y también revelara cómo es en realidad ahora la sociedad, ¿no? En términos sociológicos también nos explica qué es lo que estamos viviendo y sobre todo que los consumidores de TikTok es lo de mañana. Se está anticipando la noticia de alguna manera. Es lo de hoy, de hecho, déjame robarte la expresión, porque estás expresando algo importantísimo. Parte del impacto grave que puede tener en los Estados Unidos quitarle esta plataforma a 170 millones de usuarios, por un lado, Exacto. tiene que ver con los cerca de más de $1.000 millones que generan estos usuarios en ingresos a través de los contenidos que publican. Pero más profundo, y me encanta que lo hayas comentado, te lo agradezco mucho, tiene que ver con la modificación en los hábitos y patrones con el que usamos la tecnología. Y en el caso de TikTok, en los jóvenes, hay dos tendencias enormes. La musical, en el que una plataforma de videos se ha convertido en el primer lugar para el lanzamiento de nuevos artistas locales y globales. Y por otro lado, más profundo todavía en impacto, el que TikTok se empezó a convertir en la plataforma de búsquedas de los jóvenes por encima de Google. Y claro, cuando yo busco cómo hacerme un nudo de la corbata o cómo preparar una pasta, el ver un video que me permite seguir la acción y al mismo tiempo aprender, se hace mucho más fácil y práctico que encontrar primero un resultado de búsqueda y ver si ese contenido sea bueno. Es decir, sacudieron por completo los jóvenes a través de la plataforma el consumo de búsquedas de información y consumo de noticias incluso, en el que vemos que Washington Post, que The Guardian, tienen cuentas de Claro. TikTok para compartir noticias en 15 segundos y tener a la gente actualizada y seguirse entreteniendo. Este sería, me parece, el lugar más afectado en todos los sentidos por esto que estabas tú comentando, en cómo ha influido en la manera de consumir contenido de los jóvenes. Buenísima observación. Emilio Saldaña, Pisu, aquí tienes a tu fanaticada. Gracias por explicarnos. Síganos en redes sociales. Pisu, por supuesto, también está en todas las plataformas. Pisu y yo somos sus jóvenes de confianza, por decirlo de alguna manera. Mira, hasta con bailecito tiktokero me despido y agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo como siempre y con tu audiencia, claro. Gracias, Emilio. Buena noche, buen fin de. Muy buenas noches.